me hice una película. De eso les quiero hablar. Isaías 43, 2, en voz alta. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Incline su rostro y diga conmigo: Señor Jesús, hoy dispongo mi corazón para recibir tu palabra y para conocer cuál es el propósito tuyo para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero contarles que para hacer esta película, Embarazada por Obra y Gracia, que comenzó siendo un musical y luego la película, tuvimos que usar la imaginación. Entonces yo me imaginaba situaciones y las iba escribiendo. Entonces me imaginaba los parlamentos de ellos, las caras de ellos, y todo lo iba escribiendo. Entonces, un ejemplo: cuando el ángel le va a decir a María que ella está embarazada por obra del Espíritu Santo, yo estaba escribiendo y puse: el ángel saca el rollo, se pone las gafas, extiende el rollo y dice, y ya al verla, pues él llega y se pone las gafas y al ver yo la película hecha, yo decía: tremendo, lo que me imaginé, luego verlo ahí plasmado. Que yo se lo contaba a alguno de los músicos cuando estaba escribiendo: mira, ¿cómo te parece esta parte? Llegan los reyes y pasa esto y no sé qué, y el celular, entonces lo llamaron y se tiran el celular porque no quieren contestar. Y me lo imaginaba. Andrés Castro, uno de los guitarristas, luego me decía: tremendo, porque cuando él vio la película yo le había contado eso, entonces él también se lo había imaginado conmigo. Siempre para hacer una película hay que usar la imaginación, y justamente la película trata de eso, de la imaginación también. Pero yo quiero hablarles hoy de lo que es hacerse una película. Diga otra vez: me hice una película. Quiero tratar 3 puntos. El primero, la primera parte de este pasaje dice: cuando pases por las aguas. Nombra aguas, pero dice: yo estaré contigo. En otra versión, una traducción del lenguaje actual, no dice cuando pases por las aguas, sino dice: aunque tengas graves problemas. Es decir, que eso quiere decir pasar por las aguas, tener graves problemas. Dice: cuando pases por los ríos, no te anegarán. En esta otra versión dice: cruzarás ríos y no te ahogarás. Y luego dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y otra versión dice: si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás y las llamas no arderán en ti. O también: caminarás en el fuego y no te quemarás. Número 1, necesito ser probado. ¿Qué es lo primero? Necesito ser probado. Cuando la palabra aquí habla de aguas, de ríos, de fuego, y que en otras versiones lo describe como graves problemas, ríos impetuosos, incendios, estar en medio de un incendio, nos está dando a entender lo que es estar pasando por una situación difícil, estar pasando por una dificultad, estar pasando por una prueba. Y todos nosotros necesitamos pasar por las pruebas. Todos nosotros necesitamos ser probados. La palabra dice que el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego. ¿Para qué se prueba con fuego el oro? Para que salga el oro original, lo mejor del oro, para que se descubra si era oro genuino y no oro, diga conmigo, chiviao. ¿Oro qué? Chiviao. Sino oro original.
Entonces la prueba es para sacar lo mejor del oro. La prueba es para sacar lo mejor de nosotros. Tú necesitas ser probado. Y esta palabra lo confirma. Cuando tú estés pasando por las aguas, cuando tú estés pasando por los ríos, cruzando un río, o por el fuego, tú tienes que ser sensible a los tiempos de prueba. Yo quiero compartirles que hace algunos años vivimos una de las pruebas más difíciles en nuestras vidas. Mi esposa y yo éramos pastores y estábamos haciendo parte del equipo de pastores de la iglesia, de pastores de jóvenes. Y el pastor César, nuestro pastor, llegó y por mucho tiempo vio que en nuestro corazón había tal vez orgullo, pero nosotros no lo veíamos. No sé si te ha pasado que otros ven en ti cosas que tú no ves. Y él comenzó a ver en nosotros cosas que nosotros no veíamos, como orgullo, autosuficiencia, competencia y malas actitudes que ya siendo pastores y líderes no debíamos tener. Y él, como nuestro padre espiritual, pues lo percibió. Entonces él vino y con la autoridad que Dios le ha dado, él nos condujo a un tiempo de disciplina. Nos llevó a una disciplina. ¿Cómo fue esa disciplina? Algunos de ustedes no estaban en la iglesia, por eso es bueno hoy poderles contar también. Entonces la disciplina es que nosotros tuvimos como que entregar el ministerio, soltar el ministerio y estar quietos sin predicar, sin venir a la iglesia durante 3 meses. Al principio no sabíamos cuánto tiempo sería, terminaron siendo 3 meses. En medio de ese momento de prueba donde Dios quería sacar lo mejor de nosotros y que nosotros pudiéramos examinarnos, pudiéramos arrepentirnos, pudiéramos entender, nosotros estábamos endurecidos. Y al principio, pero yo no entiendo esto, ¿por qué está pasando? Yo no sé qué le está pasando al pastor. O sea, esto es un ataque del enemigo. Y uno al principio de la prueba a veces no entiende, no discierne y piensa mal. Y eso nos estaba pasando. Luego, entonces, como estábamos, ya no veníamos a la iglesia, o sea, porque no podíamos venir, era estar en quietud, pero nosotros nos encontrábamos entre nosotros, nos veíamos, nos íbamos a jugar fútbol, nos veíamos para comer en la casa de uno, del otro, y estábamos pasándola rico en ese tiempo de disciplina. El pastor nos reunió y nos dijo: tuve un sueño. El pastor César dice: tuve un sueño donde vi que ustedes se reunían y que no estaban entendiendo este tiempo y los vi jugando fútbol. Y ay, Jesucristo, ahí comenzó como nosotros a entender: tenemos que quebrantarnos, esto es una prueba. Y no fue una prueba fácil. Mi esposa estaba embarazada, fue para este mismo tiempo, hace 15 años. Mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, Emanuel. Y una de las cosas que nos dijo el pastor, por ejemplo, fue: la disciplina es para buscar a Dios, para orar, para ayunar. Esta prueba es para que se metan con Dios. Si ustedes están jugando, almorzando, tienen que buscar a Dios. Y él intensificó un poquito el fuego, le subió al fuego de la prueba. Dijo: no se pueden ver entre ustedes, no se pueden ver con sus discípulos, no pueden venir a la iglesia, van a estar en su casa buscando a Dios. Mi esposa, embarazada de nuestro primogénito, deseaba que mi hijo naciera no en esas circunstancias, y mi hijo nació en esas circunstancias. Imagínese usted que su pastor, su líder, va a tener su primer hijo. ¿A ti te gustaría estar ahí y el día del nacimiento llamarlo y felicitarlo y visitarlo y llevarle un regalo y estar ahí en ese momento? Con nosotros no estuvo nadie, por la disciplina, por el momento de prueba.
Entonces a nosotros solamente nos pudo visitar y hablar con nosotros nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos. Pero de resto con ninguna persona de la iglesia, con ningún discípulo, con ningún líder, con ningún consiervo. Tanto que mi esposa algún día lloraba y decía: yo no quería que mi hijo naciera en estas circunstancias. Yo quería que mi hijo cuando naciera lo pudieran ver, lo pudieran... Pero en medio de ese momento tan difícil, nosotros logramos entender que Dios nos estaba pasando por una prueba. Pero les digo que al principio no entendíamos. Y yo creo que el pastor pudo discernir que no entendíamos y un día nos reunió. Mi esposita ahí con su barriguita, le hacía caras como a ver si él tenía misericordia. Como diciéndole suave, ¿no? Suave. Y ese día nos reúne y nos dice: ustedes han robado y yo los voy a meter a la cárcel. Nos pasó como el... Y nosotros, Jesucristo, ¿saben una cosa? El pastor veía que no nos quebrantábamos y estaba buscando nuestro quebrantamiento. No que nosotros hubiéramos robado, no que nos fuera a echar a la cárcel. Pero Él nos estaba sacudiendo y Dios nos habló. Dios me llevó a la vida de José. No sé si recuerdan cuando José, sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo. Y años más tarde, cuando él es el gobernador, sus hermanos vienen a inclinarse delante de él, a postrarse, y él es el gobernador. Y él está buscando que sus hermanos se arrepientan y ellos no están arrepentidos. Entonces, si conocen la historia, él tiene que hacer algo y es mandar que traigan a su hermano menor, esconder su copa en el costal del hermano menor y decirle: miren, él robó y se tiene que quedar acá y tiene que morir, tiene que ser prisionero. Y ahí es cuando ellos: no, Señor, por favor. Dios me habló y dijo: ¿el hermano se robó la copa? Yo les pregunto: ¿el hermano menor se robó la copa? No. Pero José lo hizo intencionalmente porque dijo: ellos no están quebrantados, mis hermanos están endurecidos todavía. Y planeó y todo fue así intencional para decir: ya suelten, renuncien, quebranten su corazón. Y yo recuerdo en esa reunión fue así, pero fue como uno era pensando en las palabras. Yo les quiero decir, algunas personas salieron de la iglesia, no muchos, en ese momento, porque no entendieron el quebrantamiento. Porque dijeron: pero ¿cómo me va a decir algo que yo no hice? A mí también me dijo algo que yo no hice. Pero nosotros entendimos la prueba, entendimos el momento, entendimos que Dios estaba buscando que nosotros dobláramos rodilla y dijéramos: Señor, perdóname si has visto algo que yo no he visto, si has visto orgullo, altivez, no sé lo que hayas visto, perdóname, ayúdame. Pero todos necesitamos pasar por la prueba. Diga: yo necesito pasar por la prueba. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba es donde Dios nos puede purificar. El oro es purificado por el fuego. Y cuando estamos en un momento de prueba, lo que sucede es que Dios nos está purificando, Dios nos está haciendo mejores, Dios nos está dando un mejor corazón, un mejor carácter, si nosotros le permitimos a Él. Yo recuerdo que con mi esposa, aunque no fue fácil esa prueba, nos tomamos de la mano y dijimos: mi amorcito, oremos y vivamos este tiempo tomados de la mano de Dios y permitámosle que Él, si nos está probando, nos encuentre fieles, nos encuentre correctos, nos encuentre obedientes, quite lo que tenga que quitar de nosotros y nos dé lo mejor. Y para esto es la prueba. Yo no sé en qué aspecto Dios tal vez esté probándote, porque quiere limar algo en ti, porque quiere cambiar algo de ti. Tú le debes permitir al Señor eso. Amén. Número 2. Es una pregunta. ¿Hago películas escuchando al diablo? Dígalo fuerte conmigo. ¿Hago películas escuchando al diablo? Mire lo que dice la palabra. Dice: cuando pases por las aguas, que son esos ríos impetuosos,
Cuando pases por el fuego, imagínese un incendio. Imagínese un incendio en el que usted está en el medio de la casa que se está incendiando. Los pensamientos que vienen son pensamientos de muerte. Si está cruzando un río lleno de piedras con un caudal muy fuerte, también los pensamientos son: ya no voy a llegar al otro lado, me voy a ahogar. Pero está el Señor diciendo: yo estaré contigo. Pero está la lucha entre la situación y lo que Dios me dice. Por eso este segundo punto es: ¿hago películas escuchando al diablo? Es decir, en medio de ese momento de prueba, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son tus pensamientos en el momento en que Dios te está probando? ¿En qué tú piensas? ¿En que te vas a quemar? ¿En que te vas a ahogar? ¿Tú piensas en que vas a fracasar? ¿Te vas a quedar soltero? ¿Te van a llevar a la cárcel? ¿Te vas a quedar totalmente arruinado? ¿Cuál es la película que tú te armas? Por eso le puse como título: me hice una película. Porque miren, yo en ese tiempo de prueba me hice una película y no fue embarazada por obra y gracia. Yo me hice una película y yo dije: Dios mío, yo era pastor, yo estaba acá y ahora ya no tengo nada. Y yo me imaginé manejando un taxi. Se los digo de verdad. Y alcanzamos a ir a un concesionario a averiguar cuánto valía un taxi y cómo lo podría pagar, porque yo dije: bueno, no voy a ser más pastor, ya no tengo el ministerio, ahora qué va a hacer de mí. Será comprarme un taxi y manejar un taxi. Ahora, este no es un trabajo deshonroso. Yo fui taxista a los 18 años para calmar fiebre de que ya tenía el pase y podía manejar. Mi papá, que tenía un taxi, me lo soltó y por año y medio, casi 2 años, yo manejé taxi. Entonces en el momento yo lo vi como una solución. Será pues volver a manejar un taxi y sacar adelante mi familia de esta forma. Pero yo me armé la película en medio de lo que Dios estaba haciendo, que era formándome. Yo me armé la película. Pensé que no me quedaría, que me endeudaría. Pensé que ya Dios no me iba a usar, que nunca volvería a cantar en la iglesia. Yo tocaba la guitarra, no cantaba, solamente tocaba la guitarra en el grupo de alabanza. Entonces yo me armé la película: ya no voy a volver a tocar la guitarra, ya no voy a volver a predicar, ya no. Y me comencé a hacer una película, pero no era una película que viniera basada en los pensamientos de Dios, en la palabra de Dios, sino en las mentiras del diablo. En lo que el diablo ponía ahí: mira, tú vas a perder, vas a ser destruido, te vas a endeudar, Y uno comienza a congestionarse y a desesperarse y a preocuparse, porque se está armando una película, y no precisamente una película con las promesas de Dios y con la palabra de Dios, sino con esos pensamientos que pone el diablo de temor, de terror. Algunos se arman una película de terror. ¿Cuántos de aquí se han hecho una película de terror alguna vez? Sinceramente, tranquilos, a ver. ¿Sí o no? O sea que yo no soy el único que he hecho películas. Por lo menos yo me hice una comedia, Embarazada por obra y gracia. Usted es una película de terror. Pero tú te has hecho una película de terror: no, y esto, y va a venir el jefe y me van a sacar y me van a sancionar y algunos tienen esa capacidad de imaginar lo peor, de imaginar lo peor de lo peor, porque no están escuchando la voz de Dios, sino que están escuchando la voz del enemigo, que les echa el brazo y les dice una cantidad de mentiras y le creen. Tú no puedes, tú no sabes, tú no alcanzarás, tu familia padecerá esto, tus hijos van a vivir esto, tu ministerio será un fracaso, te va a llegar la enfermedad, tú vas a... Pero es ahí cuando nosotros debemos renunciar a los malos pensamientos. Diga conmigo: renunciar a los malos pensamientos.
¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Dice, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Número 3, ¿hago películas escuchando a Dios? Una pregunta también. Hazla conmigo. ¿Hago películas escuchando a Dios? Dígalo. ¿Hago películas escuchando a Dios? Mire lo que el Señor dice en este mismo pasaje. Si tú estás en la prueba, yo estaré contigo. Y el resto de todo el pasaje de Isaías 43, ustedes escuchan a un Dios que dice, yo estaré contigo, yo soy tu Dios, tú no estás solo. Hay una versión muy bonita, actual, que dice, yo he pagado un precio muy alto por ti porque te amo. Yo he pagado un precio muy alto por ti porque te amo. Entonces es cuando yo me hago películas, pero escuchando a Dios. Dios no me deja solo. Dios está conmigo. Dios peleará por mí. Dios no me ha dejado, no me ha desamparado. Él tiene algo excelente para mí. Él está obrando en mi vida porque quiere perfeccionar la obra que comenzó en mí. Me está formando, me está preparando. Hermanos, en ese tiempo de prueba, si tú aprendes a escuchar la voz de Dios y hacerte películas, pero escuchando a Dios, todo va a cambiar. Nosotros estábamos en esa disciplina. Yo recuerdo que un día dije, no, voy a ayunar, voy a orar, y con mi esposa estábamos en ayuno y en oración. Y todo cambió cuando comenzamos a hacer esto. Porque les repito, al principio era confusión, no entenderlo. Pero cuando lo entendimos y comenzamos a buscar a Dios, su palabra, su presencia, comenzaron a venir esas revelaciones de Dios, esa presencia de Dios y esas películas totalmente diferentes. Por ejemplo, entonces yo entré a orar, entré a ayunar, me metí horas de oración, dije, voy a hacer un ayuno de 3 días y voy a orar 12 horas. Voy a tener 12 horas de oración en estos 3 días, 4 horas estos 3 días, pero intensa con Dios. Y en esas horas de intensidad con Dios, Dios me comenzó a ministrar de una forma impresionante. Y me comenzó a dar canciones. Yo les repito que yo no cantaba, yo solo tocaba la guitarra. Y había compuesto algunas 2 canciones y se las había dado a la persona que cantaba, pero yo no cantaba y no había vuelto a componer. Pero en medio de la prueba, al buscar a Dios, Él me comenzó a dar sus palabras, sus pensamientos, sus sentimientos, y comencé yo a pensar, de pronto algún día yo cante, porque para ese entonces yo ya estaba renunciando inclusive a la posibilidad de cantar, porque llevaba 10 años desde muy joven en la iglesia tocando solo la guitarra. Entonces yo dije, no, ya nunca voy a cantar. Pero en ese tiempo de oración y de ayuno, Dios me comenzó a hacer soñar que podía cantar y comencé a componer. Y en la prueba, en esa disciplina, compuse una de las canciones que compuse, se llamaba No hay otro Dios. De pronto ustedes, algunos la escucharon, otros no. Pero era una que decía, no hay nadie como tú, no hay nadie igual a ti, no hay otro Dios con tanto amor. Otra canción que pude componer en ese momento fue Lléname, que era una canción que pedía la llenura del Espíritu Santo. No sé si algunos la recuerdan. Lléname en este día. ¿Sí la recuerdan o no? Otra que compuse en esa disciplina fue Mientras Viva. ¿Cuántos conocen Mientras Viva? Ok, la compuse ahí de un salmo, hermanos. Yo estaba así con la película del taxi, renunciando a la película del taxi, diciéndole, Señor, ¿tú qué tienes para mí? Y entonces el Señor me llevó a ese pasaje en ese salmo donde dice, cantaré salmos a mi Dios en mi vida. Y yo, listo. Si no es el taxi, voy a cantarle al Señor toda mi vida. Me gusta más esa película, ¿sí o no? Me gusta más esa película, que yo le voy a cantar al Señor el resto de mi vida. Y comencé a buscar en diferentes versiones de la Biblia, y había una versión en la que decía, cantaré al Señor hasta mi último suspiro. O sea, lo mismo. Y en otra versión decía,
cantaré al Señor mientras viva. Entonces todo era igual, mientras viva, hasta mi último suspiro, hasta el último respiro. Y de ahí tomé los versículos y escribí la canción mientras viva, diciéndole al Señor: Señor, el resto de mi vida yo te voy a cantar, y esa es la razón, y para eso estoy acá, y te voy a cantar, y te voy a amar, y te voy a servir. Y Él comenzó a darme esa película de que yo más bien iba a seguir adorando al Señor y a seguirle sirviendo, aunque yo en el momento no sabía qué iba a pasar. No tenía ni idea qué iba a pasar con mi vida. El diablo me seguía diciendo lo del taxi. Pero yo pude tener la certeza que si miraba a Dios y confiaba en Dios, Él iba a cambiar esa película, y Él me iba a dar su película, me iba a revelar su plan. Yo podría imaginar lo que iba a hacer de mi vida. Hermanos, en esa disciplina Dios nos formó, fuimos hallados fieles, bajamos la cabeza, nos arrepentimos, y al finalizar, al terminar esa disciplina, nuestros pastores nos abrazaron, nos bendijeron, fueron hallados fieles. Aquí está el ministerio, pueden pastorear. Hermanos, y de ahí en adelante vino un florecer en nuestras vidas. Un florecer de tal manera que después de esa prueba fue que mi esposa pudo ser candidata para el Consejo de Bogotá y pudo estar 8 años como concejal. Después de esa prueba y que la superamos, fue que yo comencé a hacer los monólogos. Yo había hecho algo antes, pero después de eso fue como que vinieron los monólogos para que yo pudiera hacerlos con videos, con música, y se abrió una puerta para comenzar a grabar los DVDs de los monólogos. Después de la disciplina, en esos 3 días de ayuno, Dios me dijo que yo renunciara a la alabanza. Yo tocaba la guitarra, pero Dios me dijo: renuncia. Entonces acabó la disciplina, yo hablé con el pastor César y hablé con el líder de alabanza y le dije: mira, Dios me pidió que yo salga de la alabanza. Para mí era terrible porque venía 10 años ahí tocando la guitarra. El líder de alabanza me dijo: solo te pido que toques con nosotros este último fin de semana como tu última vez. Y yo me subí a la tarima para tocar por última vez. Yo ese día me lloré todas las canciones, hasta las de alabanza. Todos eran ay, yo, porque sabía que era mi última vez. Y lloré. Y ese día estamos en el Coliseo. Entonces se acabó la alabanza, todos se bajaron. Yo no me quería bajar. Yo era ayudando a empacar todo. ¿Qué más hay que hacer? Porque sabía que me bajaba de la tarima y no me volvía a subir. Pero entregué, obedecí a Dios y me bajé. Ya, libre soy. Aquí estoy, Señor. Días o semanas después, uno de los líderes, el líder de alabanza, se fue. Y había otra persona que era también una mujer líder de alabanza, también se fue. Y nos llamaron a mi esposa y a mí para restaurar los 2 grupos de alabanza que había en la iglesia. De restaurar a los músicos, de restaurar a las danzas, de comenzar a ministrar. Entonces terminé yo otra vez acá, ahora no tocando la guitarra, sino dirigiendo la alabanza, tratando de unir a los de jóvenes con los de adultos, la alabanza. Y el Señor ahí con sus planes diciendo: después de la prueba viene la bendición. ¿Cuántos saben que después de la prueba viene la bendición? Pónganse de pie. Después nació Generación 12. Después con mi esposa pudimos ser parte de los 12 de los pastores. Después hemos visto la bendición de Dios. Pero yo les digo algo: Dios nos tenía que pasar por la prueba, nos tenía que formar, enseñar, moldear para podernos llevar a algo más. Y aún el día de hoy le seguimos diciendo: Señor, en lo que tengas que probarnos, pruébanos. Amén. Y al día de hoy pues yo puedo decir que me hice una película. ¿Cuántos se quieren hacer una película pero con las promesas de Dios, con la palabra, con los sueños de Dios? A ver. Ok, levanten la mano quienes reconocen que se han hecho otras películas así como no muy bonitas, porque el diablo les estaba dando el libreto, el diablo les estaba dando el guión, el diablo les estaba dando los personajes y todo. Pero hoy van a renunciar a eso y le van a decir al Señor: yo quiero hacer tu voluntad y vivir la prueba como tú quieres. Cierre sus ojos, levante sus manos.